Buenas tardes, mi nombre es Barbela Camila, soy residente del Servicio de Clínica Médica del Policlínico Neuquén y hoy tenemos como tema principal enfermedad mixta del tejido conectivo. Bueno, la enfermedad mixta del tejido conectivo vamos a tener que su definición es un síndrome que presenta características de enfermedades como lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, polimiositis asociada a títulos elevados de anticuerpos antinucleares circulantes contra el antígeno ribonucleoproteico. Más adelante vamos a ver que hay otros anticuerpos que también pueden estar elevados, como también nos ayudan como diagnóstico diferencial otros anticuerpos que están disminuidos. Tiene una incidencia pico en mujeres y por sobre todo en rangos etarios que incluyen adolescencia y tercera década de vida. Esta enfermedad puede evolucionar a lupus o esclerosis sistémica. Vamos a tener los principales signos y síntomas de esta enfermedad, aunque es muy difícil a veces porque es de inicio insidioso. Tenemos el fenómeno de Raynaud, ¿sí? Que se puede ver en la primera imagen. Luego podemos tener edema difuso inicial de manos, ¿sí? Y se pueden agregar poliartralgias o artritis franca. La artritis franca a veces se expresa como deformidad en ojal o cuello de cisne, que se puede ver en la imagen en dibujo, ¿sí? También puede tener clínica de astenia y a veces puede afectar tanto a nivel renal, que esto tiene una frecuencia del 25% aproximadamente, y se presenta como una nefropatía membranosa en los casos leves. Después puede tener afectación pulmonar, que es un poco más grave, que se puede presentar como enfermedad pulmonar intersticial y por lo tanto puede generar hipertensión pulmonar. También se puede presentar asociado a síndrome de Sjögren o presentar asociado también insuficiencia cardíaca. Vemos las imágenes. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad tiene dos grandes puntos. Primero, las pruebas de serología y por otro lado, la clínica, ¿sí? La serología vamos a tener que puede ser positivo los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos antígeno nuclear extraíble, que es este anticuerpo contra la ribonucleoproteína, que en algunos textos aparece como es específico, pero realmente no desestima si es negativo que no tenga la enfermedad mixta, ¿sí? Y también los anticuerpos anti-Smith y anti-ADN. Asociado presenta reactantes elevados y reactantes de fase aguda y se tiene que agregar que tenga clínica de determinadas patologías como las que mencioné, como lupus o que tenga miositis, etc. Entonces vamos a tener que, tiene que tener de laboratorio serología, altos títulos de ANA, con patrón moteado generalmente, altos títulos de anticuerpos contra la ribonucleoproteína y los anticuerpos anti-Smith y anti-ADN generalmente son negativos. Después tiene que tener este anticuerpo anti-ribonucleoproteína, puede que no sea suficiente en caso de que no se encuentre aumentado, ¿sí? A estos anticuerpos o serología se tiene que agregar sí o sí hallazgos clínicos típicos. Bueno, la clínica asociada hay que tener en cuenta en caso de los pacientes que se sospecha esta enfermedad que la hipertensión pulmonar se debe detectar lo antes posible junto con las pruebas de función pulmonar y ecocardiograma, ¿sí? Luego se continúa la evaluación del paciente de acuerdo con los signos y síntomas. En caso de manifestaciones, por ejemplo, como la miositis, se tiene que estudiar con laboratorio, con CPK, junto con resonancia magnética, junto con electromiograma y biopsia. Bueno, tenemos la tasa de supervivencia de esta enfermedad es aproximadamente a los 10 años del 80%, aunque el pronóstico depende en gran medida de las manifestaciones predominantes, ¿sí? Los pacientes con signos de esclerosis sistémica y polimiositis tienen peor pronóstico. Existe mayor riesgo de arteriosclerosis, eso hay que tenerlo en cuenta, y las causas de muerte incluyen hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, infarto de miocardio, perforación del colon, infección diseminada y hemorragia cerebral.
Algunos pacientes tienen remisiones prolongadas durante varios años sin tratamiento. Y luego tenemos finalmente el tratamiento de esta enfermedad mixta del tejido conjuntivo, pero hay que tener en cuenta la enfermedad de base o el problema clínico específico del paciente, ¿sí? Entonces, en caso de enfermedad leve, vamos a tener el tratamiento es principalmente antiinflamatorios no esteroides o antipalúdicos, ¿sí? Por ejemplo, la hidroxicloroquina o la cloroquina para la enfermedad leve. Después tenemos moderada grave, que el tratamiento son corticoides y o inmunosupresores, por ejemplo, el metrotexato, la azatioprina, micofenolato de mofetilo. Eso es en el caso de enfermedad moderada o grave. Después depende también de la enfermedad, como dije, que tiene. Si tiene síndrome de Raynaud, el tratamiento va a ser con bloqueantes de canales de calcio, como la nifedipina, y a veces se utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa, como el tadalafil, ¿sí? También se pueden acudir a otros inmunosupresores, por ejemplo el metrotexato, la azatioprina, el micofenolato de mofetino, como ya mencioné. Y en caso de afección orgánica grave, ahí tenemos altas dosis de corticoides como tratamiento de base con prednisona 1 miligramo kilo por día, ¿sí? Que se pueden asociar junto con inmunosupresores. En estos casos, cuando el tratamiento corticoide es prolongado, hay que tener en cuenta un tratamiento profiláctico contra la osteoporosis, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta el control de la aterosclerosis por justamente estos tratamientos. También se deben indicar de manera profiláctica para infecciones oportunistas y vacunas contra infecciones comunes, por ejemplo, neumonía estreptocóxica, gripe o COVID. Y hay que tener en cuenta la detección sistemática de hipertensión pulmonar con pruebas de función pulmonar y o ecocardiografía cada 1 o 2 años. Esto es en el caso de, depende de los síntomas que presenta el paciente en la consulta. Bueno, como conceptos clave de este tema, se puede asemejar la clínica de estos pacientes a un lupus eritematoso sistémico, a esclerosis sistémica o la polimiositis. Hay que tenerlo en cuenta cuando no cierra uno de estos diagnósticos completamente, ¿sí? Laboratorio puede tener ANA y anticuerpos antirribonucleoproteína positivos y ausencia de anticuerpos anti-ADN y anti-SMI, ¿sí? En caso de que lo diagnostiquemos y se encuentre en tratamiento, hay que anticipar la hipertensión pulmonar. Bueno, en caso de enfermedad leve, se trata con medicamentos antiinflamatorios no esteroides o drogas antipalúdicas. Y en caso de que estemos ante enfermedades un poco más graves, se trata con corticosteroides y otros inmunosupresores y hay que tener en cuenta las consecuencias de estos tratamientos a largo plazo. Desde ya, muchas gracias.